En este mundo extraño del culturismo me acabo de enterar de la muerte de una de las bestias pardas no profesional, pero que fue famoso de hace varios años. Murió a la edad de 36 años formando parte de mi selecto club de los 30 años, así como el club de los 27 de Jim Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. En este caso es mi club de los 30, lo que sigue en mi canal. Ilya Golem Yefinchev, repito, dice nativo de la República Checa, esa parte no recuerdo si era checo-ucraniano, pero ahora en la fuente dice checo. A la edad de 36 años, bajo razones inexplicables, como siempre indica la prensa, semana tras semana. En fin, comencemos. Saludos, gente del fitness natural y sobrenatural. En este caso me acabo de enterar hoy, 10 de septiembre, día de mi cumpleaños. Felicitaciones para mí, aplauso. Vale, mentira. En serio, acaba de morir este sujeto. Es lamentable. Yo no tengo ni relación amor y odio con estos sujetos. Solamente odio a los mitómanos. Cada quien puede drogarse como quiera. Repito, odio a los mitómanos y los que comparten ciclos y que normalizan la sustancia a nivel de las redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera, sin que nadie se oponga a esto. En fin, los malos pueden más. En este caso, este sujeto murió a los 36 años. En fin, era imposible que durara tanto tiempo. Ahora estos pendejos ni siquiera llegan a los 40 años. O sea, son tan pendejos que ni siquiera llegan a los 40 años. Se mueren bajo razones inexplicables. Siempre he indicado varias veces en los millones de videos que he hecho. Sujetos que viven con hipertensión, sujetos que tienen problemas con el pito, sujetos que ni siquiera pueden tener hijos, etcétera, etcétera. Y que los negacionistas dicen que no. Pero cada vez hay más pruebas de por qué mueren estos sujetos. Ahora, como usan más drogas, en la antigüedad me refiero a los 70, cuando Arnold usaba dos drogas, teóricamente, y a pesar que usaba dos drogas nada más, para los fanáticos de este drogadicto, repito, Arnold, gracias a Hollywood, se hizo millonario, y él tenía un grupo médico, y sigue teniendo un grupo médico, que lo siguen cuidando. Arnold Schwarzenegger en su vida ha tenido no menos de 4 intervenciones en el corazón. Arnold Schwarzenegger en su vida ha tenido no menos de 4 intervenciones en el corazón. Estos sujetos, según las páginas putrefactas como Men Health, son los íconos del fitness y del culturismo. Estos sujetos no representan ni culturismo, ni fitness, ni mucho menos salud. Solamente lo quieren vender porque es lo que compran los zombies. Los zombies compran los cuerpos de sujetos que lo vieron, no sé, en caricaturas, no sé en qué película de ciencia ficción. No sé dónde sacan estos cuerpos, o el cuerpo de Dorian Yates cuando salió, creo que fue en los 90, el que fue el que oficializó lo que es la insulina, droga médica, hormona producida por nuestro organismo, pero sintética, los ayuda a aumentar más la masa muscular. Estos sujetos viven en aguja, viven en sustancia en sustancia, en hormona, en dietas locas. Recuerdo que hace un tiempo hice un video, hace como 2 años cuando comenzaba, hice un video de este sujeto y sus 16.500 calorías aterradoras que no tiene sentido alguno. Aparte, este tipo no solamente usaba químicos, hormonas, aceites, usaba Sintol por la rigidez de sus músculos, sobre todo en los hombros. Este también formaba de la parte de la empresa Dragon Pharma, la empresa o lo que asociaban con el difunto Rich Piana, otro subnormal. Murió por vigoresia máxima, por el abuso extremo de drogas, de mejoramiento físico. Lo mismo Ilya Golem. Fuiste famoso en las redes sociales, hiciste multimillonario en todos los sentidos de la palabra, por representar una empresa. Vivías mal, vivías con problemas de salud, vaya que esto negacionista quiere decir que no. El sujeto, un pendejo, promovido por una serie de zombies que lo siguen, que le dan like a sus publicaciones, viven del egocentrismo, y al final ninguno de estos pendejos te va a llorar cuando mueres, ninguno te va a acompañar en tus últimos días, ninguno sabe por los traumas que pausaste, que tuviste. Al final vivió una vida vacía, como varios subnormales dirán, no, que él fue feliz porque bla, 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 bla. Hablamos. Y un obeso mórbido sobrepasa los 40 años, que vemos en varias partes del mundo, donde hay obesos incluso a los 80 años. O sea, estamos hablando que calidad de vida. Y creen que un sujeto de estos tiene calidad de vida. Que ni siquiera pueden dormir bien.
que tienen que utilizar aparatos de la apnea del sueño para poder dormir, para no tener problemas. ¿Esto les parece normal? Unos tipos que no tienen ni flexibilidad, unos tipos que le da dolores constantes. Ellos pueden hablar paja, que si hacen analíticas de sangre y bla, bla, bla. De hecho, vi un video de este tipo con el otro idiota subnormal putrefacto de Larry Wills, hablando de drogas, como normalizando esto, porque claro, saben que laboratorios los contactan, ellos venden esto, se hacen más famosos, promueven a chicos que se disparen las nalgas o que se mueran. Pero cuando tú promueves esta sustancia, promueves estos estilos de vida, estás causando un mal a la sociedad. ¿Por qué nadie hace nada? Por los vacíos legales que existen en los países. Vacíos legales que existen en los países. En España, los drogadictos como Andoni, como Pradel, ilegalmente son, según me leí una ley, donde ellos son las víctimas del proceso y los culpables son los que distribuyen la sustancia. Es la misma vaina porque ellos tienen sustancia. Cuando tú tienes un ciclo, tienes varios gramos o mililitros de la sustancia, eso te hace ser responsable. Aparte, el uso de sustancias médicas que están prohibidas, como la hormona de crecimiento, Andoni, Pradel, Josema, todos estos usan sustancias prohibidas que ellos contactan a distribuidores de droga que les proporcionan esta sustancia, porque estas sustancias no son legales. Si fuera una sustancia común, androlona o alguna sustancia que en algunos países se puede conseguir simplemente en una farmacia, ok, normal, te puedes drogar en tu casa normal, pincharte las nalgas en tu baño o en el baño de gimnasio, donde te dé la puta gana. Pero con sustancias que son prohibidas, los países no hacen nada y estos tipos deberán estar presos. Pero esto es culpa del egocentrismo de cada uno de estos sujetos. Me quieren hablar de culturistas reales, de hombres que tienen unos físicos arrechísimos. Vayan a la época de 1800 a 1939. Bobby Pandor, Eugene Sandow, Charles Atlas, etcétera, etcétera. Sujetos que tenían unos físicos envidiables, sin droga. ¿Quieren ver una bestia más parda? Creo que se llamaba George Hackenschmidt. Era una bestia mutada, sin drogas. ¿Quieren admirar sujetos? Admiren a estos sujetos. Admiren unos sujetos que no pueden vivir más que un anciano que tiene hipertensión. Eso es patético. O sea, no llegan a los 40 años. Los que llegan a los 50 es un milagro puro. Los que llegan a 60 ya no tienen ni huevos. Tienen fritos los huevos. O sea, esto es salud. Esto es lo que manda en el culturismo y fitness. Están todos locos. En fin, una muerte de otro estúpido. Bye bye, Ilia Goli. Ilia Goli, nos vemos en el infierno. Si creen en esto, sin comentarios. Aplauso para ustedes. Muerte lamentable. Ah, por cierto, yo creo que no tenía familia. Hijos, creo que no tenía. ¿O sí? No, creo que no tenía. Pero yo sé que dejó unos gatos. Que lo lamento por los gatos. Bye bye.